Buenos días. Buenos días. Bueno, es muy evidente que el tema que voy a tratar tiene poca o ninguna relación con espacios o redes de conocimiento. Incluso es problemática la vinculación de mi tema con el Mediterráneo. De alguna manera ya he rechazado que Sevilla sea, la Catedral de Sevilla sea una catedral del gótico mediterráneo. Yo lo que pretendo hoy es contar no tanto la idea del autor como la idea de que hay edificios que son producto de la actividad de personas, de un grupo de personas muy complicado, que vamos conociéndola por sus nombres finalmente, de modo que en esas personas tenemos los nodos de una red, y más que de una red yo hablaría de un tapiz. Y después tenemos una serie de conexiones entre esos nodos que en mi caso son dibujos. El dibujo, el conocimiento de algo mágico que es un dibujo que permite que algo que está en la cabeza de alguien o en el conocimiento o en el sentimiento de alguien pase a la realidad construida, es lo que quiero de alguna manera comunicar hoy. Ni que decir tiene que estoy muy agradecido a las instituciones, al proyecto y a las personas que me han invitado para que esté aquí a hablarle, y también os agradezco muchísimo vuestra presencia. Voy a hablaros de dos edificios que han ocupado el mismo solar. Uno de ellos aún existe, que es la catedral. La catedral la tenéis en esta imagen, con la maqueta que se terminó alrededor de 1506, 1509, la maqueta en la que se ve la ciudad de Sevilla entre sus santas protectoras, Justa y Rufina. No me pregunten quién es Justa y quién es Rufina. Quizás Justa la que está más cerca de la estación del tren, que es la de la derecha. Lo que sí verán es la Torre del Oro a la izquierda. Espero no estar disléxicamente invertido ahora mismo. Y en el fondo ven la Giralda, la futura Giralda, y la catedral a su izquierda también. Este edificio se empezó en 1433, que es uno de los caballos de batalla que voy a usar en esta comunicación, en esta ponencia. Pero también quiero hablarles, y por aquí empezaré, de un edificio que es la Mezquita Mayor de Sevilla, de la cual tenemos una sola imagen, que es esta, que está en el Instituto Valencia de Don Juan. Es un sello de placa de cera verde que, por supuesto, está incompleto, es decir, tenéis que imaginaros que es un sello circular o aproximadamente circular, lo que diera como forma la impresión de una placa de bronce sobre cera caliente, porque lo que está faltando ahí arriba es los cuerpos superiores de la Giralda, pero no hay ni la más leve duda de que estamos ante la única representación conocida de la catedral y la mezquita. Cuando empecé a preparar este trabajo, me acordé de repente, y he vuelto a él, a un libro que está hecho en Estados Unidos en el año 77, lo organiza un Spiro Kostov, que es un griego de Constantinopla, de Estambul, emigrado a Estados Unidos, que publicó esto en inglés y que en el año 84 se hizo una traducción castellana que la publica Cátedra. Es un libro con una fama y un uso inmerecido. Es un libro que está el ejemplar de Sevilla, o los 5 ejemplares que hay en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Es admirable lo gastados que están. Están subrayados de todas las maneras posibles. Se puede hacer ya una lectura arqueológica de los subrayados. Estoy seguro de que muchos compañeros míos han obtenido su cátedra fusilando páginas completas del libro de Kostov. La mejor muestra de lo inmerecida que es la fama del libro de Kostov, o mejor dicho, de la traducción castellana del libro de Kostov, es el epílogo publicado por un compañero al que aprecio mucho, pero que desde luego le patinaron las neuronas el día que decidió hacer este epílogo. Porque en realidad no tenía ni el más leve interés de hablar de la segunda profesión más antigua del mundo, o la primera, según se quiera,
sino que lo que quería era contar lo que él estaba contando en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Es decir, todo lo que contó era cómo llegar hasta él mismo. Llegó y ahí quedó. Y lo hizo de una manera tan sesgada, tan extraña, que no van a encontrar en el epílogo ninguna mención de ningún arquitecto ni ningún edificio cristiano español ampliamente entendido, hasta llegar a lo que había que llegar, a Herrera, al Escorial y a Madrid. Eso era seguro. Nada de asturiano, nada de prerrománico, nada de gótico, nada de románico, nada de nada, de nada, de nada. Pero hay una página completamente excepcional. Es la página, aquí tienen lo que me interesa, que está al lado de una planta de Gaudí. Había que sacar a Gaudí, como fuera también. Cuando Gaudí no puede explicar absolutamente nada sobre la docencia de la arquitectura, era un genio encapsulado. Y está bien claro que el que hizo el epílogo simplemente lo copió, está literalmente copiado de Llaguno y Amírola, pero si uno profundiza un poquito se da cuenta de que Llaguno no es Llaguno, sino que en este caso es Ceán Bermúdez. Ceán Bermúdez, en una publicación muy cercana a mí, como es una de las mejores guías que existen de la Catedral de Sevilla, explica con claridad que él sacó todos los datos del arabista Conde. Y lo hizo muy bien, de tal manera que por pura casualidad, en el epílogo fallido del libro de Kostov, tenemos unos datos que están bastante bien de la mezquita de Sevilla. Es disparatado, pero es así. El mismo Ceán se encarga de advertir una cosa. Los datos que le da Conde vienen de un autor musulmán que él llama el moro Abdelkalim, que para nosotros es alguien bien conocido. Se trata de Ibn Abizar, que en el Raud al-Kirtas escribió una historia donde mete algunos datos, muy poquitos, de lo que le interesaba de la ciudad de Sevilla. Aquí tenéis el tomo de mi colección, en el cual veis que también lo he manejado muchísimo, porque la edición debe ser de la segunda. Y en este ejemplar, basado en este ejemplar, Ceán, usando a Conde, nos dice algo muy claro. Había trazado y comenzado la obra de la mezquita de Sevilla en el año 1000 un arquitecto llamado Geber o Eber, y ordenó al califa que el artífice Abul Laid, el siciliano, colocase sobre ella unas manzanas de bronce dorado de un diámetro extraordinario apreciadas en 100.000 doblas de oro. Aquí tenéis las manzanas paralelas y pequeñitas comparados con las sevillanas que están todavía en la mezquita de la Cutubilla de Marrakech. La foto es de antes de que fuese mejorado por el Ministerio de las Mezquitas, cosa que sucede cada cierto número de primaveras árabes. Y tengo que aclarar dos cosas. El arquitecto Geber o Geber no existió. Es un lío formidable que se revive de vez en cuando. Búsquenlo en academia.edu, Alicia M. Canto de Gregorio, donde encontrarán cómo se hacen un lío formidable con dos astrónomos, con un matemático y encima los convierten en arquitectos. De tal manera que la Giralda sería un observatorio astronómico. La batalla no tiene ni pies ni cabeza. Lo que sí me interesa es que el siciliano sí es, lo mantenemos todavía, porque las crónicas lo mantienen muy bien, el autor de esas manzanas doradas. Nos faltaba otro texto más para conocer la mezquita de Sevilla bien, y el texto es el de un portugués, portugués sería en la actualidad, de la ciudad de Bella, que es Ibn Said al-Sabah. El texto es fantástico. Este texto habría que encuadernarlo en piel de monja en vez de tenerlo de esta manera tan miserable como lo tengo yo. Porque me parece que es la descripción periodística más próxima que se puede hacer a un acontecimiento. El autor, a lo largo de una serie de años muy concretos, va contando la historia de la construcción de la mezquita de Sevilla. Y no solamente nos da los nombres del califa, nos da los nombres de los administradores, cuáles fueron a las cárceles por corrupción y por qué razones, sino que nos da algo fantástico, que son los nombres de 4 artesanos. Si miráis la historia del Islam y buscáis nombres de arquitectos y nombres de artesanos, tendréis que convenir conmigo
que en Sevilla nos concentramos en el 50% de los que hay. Es decir, podemos llegar a 12, 14 como mucho, y nos los estaremos inventando. Pero desde luego en Sevilla tenemos 4 personajes históricos que demuestran no que sea una ciudad especial, sino que había un cronista muy especial. Desde luego, las fechas están bastante bien conocidas. Las fechas las conocemos al día. Pensad en la Mezquita de Córdoba y decidme qué fechas de la Mezquita de Córdoba están meridianamente claras o cuáles de la Alhambra de Granada. Porque aquí conocemos al día. La hora no consta, pero desde luego el día sí. Y tenemos un arquitecto que es el primero, Ahmad ibn Basú, que lo hace en esos años que se figuran ahí. En 1182 se inauguró el edificio y se inauguró sin estar aparentemente terminado. En el 84 el califa decidió incluir la aljama en un recinto amurallado y construir el alminar, es decir, la futura Giralda, en el lugar en que esas murallas se iban a unir. Mi amigo Antonio Almagro Gorbea hemos hecho a la limón unas reconstrucciones del interior de la aljama. Creo que se pueden sostener, las puedo mantener, porque las plantas de los pilares las conocemos, los alzados de esos pilares los conocemos, los detalles de, por ejemplo, una yesería que se vería aquí, que se ve muy mal, vamos, no se ve nada. Aquí en este sitio las existen. El artesonado está inventado, pero el artesonado acaba de aparecer un trozo. Y ha aparecido el trozo que corresponde al espacio entre 2 tirantes. Con lo cual, tenemos que decir que en la aljama de Sevilla, en fines del siglo XII, se estaba construyendo un artesonado idéntico a los que describe Diego López de Arena en el siglo XVII, con los mismos elementos. Y peor todavía, el dibujo de esta tabla es idéntico al de la Cutubilla de Marrakech. Así es que arrastra a la época almohade esta tabla, datada por Carbono 14, gracias a unos 40 euros que costó el hacerlo, nos cuenta con absoluta precisión que es una tabla almohade y no es una tabla mudéjar. Y han salido más tablas después de esta. Esta tiene ya como 4 o 5 años a cuesta. Conocemos de este edificio muchísimo. Aquí tenéis los cimientos de la Giralda. Es una torre sin fundamento. La Giralda no tiene cimientos. La Giralda es como un lápiz clavado. Esto es todo el cimiento que tiene. Y he tenido la inmensa suerte de poder recorrer por el exterior la Tour Hassan de Rabat, en la cual me he encontrado este mismo almohadillado con estas mismas marcas de cantero. Estamos hablando de almohadillado y estamos hablando de marcas de cantero. Y juro que me parece inverosímil que alguien las haya puesto posteriormente en esa fachada de la Tour Hassan a un montón de metros de altura y por el exterior. Cuando muere el califa, el edificio está más o menos así y tenemos una sala de oración encerrada entre murallas, una giralda incipiente no comenzada y tenemos un espacio vacío, un espacio baldío que todavía está baldío, es decir, la plaza del Triunfo y la plaza de la Virgen de los Reyes intercaladas entre el caserío, la aljama, la torre y el alcázar almohade, que son las murallas de la plaza del Triunfo, con elementos muy bien conocidos, y así se queda durante un gran tiempo. En una fase posterior, poco antes de morir, el califa ordena que se haga la continuación, que se haga la torre, es decir, esto corresponde a ese momento exacto, y que se hagan una serie de mejoras. Y además aparece un segundo personaje, Ali al-Gumari, del cual no sabemos nada más, pero si nos podemos creer todas las fechas y todos los datos anteriores, desde luego tendréis que convenir que también este debe ser un personaje histórico. Termina el edificio de esta manera, un patio de naranjos sin naranjos. Los naranjos aparecen muy tarde, muy tarde. No hay constancia de que las mezquitas, salvo el caso completamente excepcional de una palmera que había en el patio de Córdoba, tengan vegetación en época tan antigua, y toda la vegetación y todos los azulejitos que vemos hoy en mezquitas marroquíes son un invento del siglo XX tirando a XXI. En esta época parece que se decora la mezquita bastante, es decir, de un edificio austero y muy sencillo pasamos a un edificio con una gran cantidad de decoración, y lo sabemos porque está
Esta decoración la tenéis en la Puerta del Perdón y es una segunda fase. Tenemos una decoración de ladrillo austera y una decoración que le pega por debajo, que es la decoración de yesería. Y tenemos el artesonado de bronce más impresionante que se puede encontrar, que es el ataujerado de la Puerta del Perdón. Es un ejercicio de dibujo de lazo perfecto, en el cual, después de estar muchos años viéndolo y contemplándolo, ya sé distinguir cuáles son las piezas auténticas y cuáles son las piezas admirablemente bien copiadas en varias etapas de la historia de Sevilla. Y lo sé porque todas las piezas auténticas tienen estos redondelitos que les estoy señalando en este momento. Y las piezas que no tienen esos redondelitos, eso que dirían los cursis, un perlado típico de época almohade, eso no lo tienen otras piezas. Así es que ahora mismo se puede hacer el recuento de cuántas tenemos que son originales. Dirán, ya es hora de que restauren la puerta y le pongan sus clavitos. Hace 5 años le puse estos clavitos y estos mismos clavitos ya han sido robados. La foto es de hace una semana. Termina la etapa, la descripción de la mezquita, con el momento en el cual se amplían patios y después se hace la alcaicería y finalmente se hace las bolas de arriba del alminar. La fecha exacta, 19 de marzo de 1198. El edificio que terminan es este. Aquí tenéis ya todo el completo, el patio terminado. Tenéis la alcaicería exactamente ubicada enfrente. Hay un eje arquitectónico que va desde el comienzo de la alcaicería, es decir, de la calle Hernando Colón, hasta el nicho de oración de la mezquita. Y ahí tenéis el resumen conocido de los 4 nodos del conocimiento del tapiz de la arquitectura almohade. 4 personajes. Un primero que no lo he mencionado porque no aparece en la mezquita, pero sí en la Sevilla de la época. Y fijaos que aparece haciendo la maxura de Marrakech, que es una maxura retráctil, que subía y bajaba. Lo vais a encontrar planificando Gibraltar y su molino de viento, que es un ingeniero que hace el acueducto de la Bujaira y que desaparece en el 72. Baso, o Basú, o como se diga, quienes sepan afortunadamente árabe, es un alarife con todos sus albañiles, arquitectos, jeques de los arquitectos. Parece que están mencionando algo que suena como a gremio, ¿verdad? Después está Al-Gumari y, por último, el siciliano, el maestro que hace el yamur. No, perdonad que os traiga lo más musulmán que hay en el Patio de los Naranjos, que no es de 1171, sino de 1971, que hace mi maestro don Félix Hernández, y os puedo jurar que lo entiendo perfectamente. Como arquitecto de la catedral durante 40 y tantos años, le he agradecido a don Félix que se inventara esto entero, porque yo no hubiera sido capaz. Y desde luego, aquello no se podía haber quedado vacío como se ha quedado. Le agradezco en el cielo de los judíos, que es donde estará don Félix, le agradezco infinitamente que se atreviera a hacerlo en vez de hacerlo yo. Bien, una buena mañana del mes de noviembre, aunque tardaron un poquito más en entrar, se presenta San Fernando y su familia. La familia aquí contempla la escena. Ya recordaréis que esto es de hacia 1480, que nos describen la escena de 1248, en el que San Fernando, completamente vestido como un caballero que va a un torneo, recibe de Asataf las llaves de la ciudad. Hay aquí un moro que no se ha enterado de nada y todavía le tira piedras que parecen naranjas, pero lo más extraordinario es que detrás aparece la mezquita disfrazada ya de catedral. Tan contento. Y con una nave o dos. Lo que me interesa señalar es que en un primer momento no hacen ninguna operación, nada más que cubren todos los arcos del patio, que el interior empieza a ser un lugar de ocupas, es decir, de gente que van ocupando suelos, capillas, techos y de todo, para ir dedicándolos a sus propias familias, a sus cultos privados, a lo que fuese. Se va llenando todo de tabiques, de rejas. Se llega a una extraordinaria capilla real en 2 plantas, de tal manera que se subían unos escalones hasta llegar al comienzo de los arcos almohades,
que imaginamos completamente pintados y dorados, y finalmente se entra ya en la construcción que voy a hacer a toda velocidad de la Magna Hispalensis. Hay un problema esencial para definir la nueva Catedral de Sevilla, que es la fecha. La fecha primera la da en 1635 don Pablo Espinosa de los Monteros, que en este texto, he señalado un trocito abajo, dice una cosa extraordinaria. Hay que hacer una iglesia nueva porque la anterior se está cayendo por culpa de los temporales, de las tormentas. Es extraño que se diga que es por los temporales y las tormentas cuando 40 años antes se había producido un terremoto terrorífico que había derribado media ciudad. Sin embargo, el terremoto no lo recuerda don Pablo. Claro, don Pablo escribe en el 17, también hay que pensarlo. Pero sobre todo, lo más extraordinario es que por primera vez encontramos en letra impresa la fecha del comienzo de la catedral gótica. 8 días del mes de marzo, nacimiento del Señor evidentemente, de 1401, vagante la iglesia por el arzobispo don Gonzalo. Falla todo. Don Gonzalo no había muerto en esa fecha y desde luego parece, estoy seguro, de que el 8 de marzo no era viernes. Entonces, esto ya lo critican desde el primer momento. Sin embargo, esta fecha se ha mantenido. ¿Por qué? Porque no se encuentra ninguna otra fecha. Están los investigadores esperando que les llegue el papel en el que dice, empezó en este día. Pero es que tenemos todo el culto de la catedral resumido en este libro blanco. El libro blanco en el que están desde 1411 todos los entierros que se producían en la catedral, con todos los contratos hechos ante notario en los que se explican por qué se usaba tal o cual capilla. Y si esto se hace en el 11, quiere decir que desde el 1 hasta el 11 aquello seguía funcionando. Y tenemos toda la documentación. Este libro de fábrica apareció en los años 80 del siglo XX y, por lo tanto, ha tardado muchísimo en incorporarse a la corriente divulgadora. Tenéis aquí una página en la cual te están diciendo que le están pagando por semana a cada uno de los canteros y aparecen los personajes que tienen que aparecer. Tanto es así que, de broma, cuando no me lo he hecho ni a mí mismo, yo sería capaz de hacerle la declaración de la renta al maestro Carlín durante los 5 años que estuvo en la Catedral de Sevilla. Si no me he hecho la mía, no sé cómo iba a hacer. Lo que sí sabemos es cuándo se termina, porque sí tenemos el acta de terminación de la catedral. Ahí lo dice, el cimborrio, que es el día 10 del dicho mes de octubre de 1506. Me he entretenido en poner todas las fechas en este sistema periódico de los elementos. He puesto el año 1433, que lo pongo por una razón sola. En ese año están perfectamente documentados la construcción de los barcos para traer la piedra desde el puerto de Santa María. Por lo tanto, si no hay barcos, no hay piedra, no hay catedral, porque en Sevilla no hay ni piedra ni canteros. He desplegado todos los maestros y, a pesar de que no tengo a todos los maestros documentados, en verde oscuro sí están los años que están documentados, y en verde claro los años que relleno. Como no tengo problema, tengo el comienzo y el final de alguien, pues puedo unirlos. Fijaos que hay una continuidad perfecta. Y si hay un hueco, es porque aquí aparece un señor valenciano, Dalmau, que nada más que está 2 años, y después aparece otro señor que se llama Lorenzo Mercador de Bretaña, que deben ser 2 escultores. Pero están todos los maestros. No falla un año sin saber quién estaba dirigiendo la Catedral de Sevilla. Y ahí está la lista completa. Si hay superposiciones, se debe solamente a que hay algunos que llevan muchos años ya en la catedral antes de que lleguen a ser maestros mayores. Y conocemos estos maestros mayores. El primero, Jean Isambard, que acaba de hacer Daroca, cuyo proyecto es es hacer un edificio monstruoso, sin otro nombre que monstruoso. Sigue siendo la mayor catedral, la más extensa de las catedrales góticas europeas. Lo dice el libro Guinness de los Récords y no la Conferencia Episcopal Española. De este señor tenemos ya el proyecto. Hace 9 años que Begoña Alonso encontró... ¿Son los mismos 5 minutos de antes? Sí, antes eran 10. Vale. Sí. Begoña Alonso, en un convento vasco, el convento de Vidaurreta, encontró esto. Lo primero que hizo, como es una mujer extraordinariamente inteligente, fue
llamarnos a unos cuantos, de los cuales solo acudí yo, para que viésemos esto. Y salimos del convento gritando, Begoña y yo, hasta la extenuación, no puedo decir que gritábamos, porque habíamos encontrado una copia del siglo XV del proyecto del siglo XV. No es el original. Eso estoy completamente seguro. Ni la letra, ni el papel, ni la escala corresponden a un proyecto. Es una copia para hacer algún traslado de algo. Y el edificio está clavado. Dicho en términos muy arquitectónicos, clavado. Lo tenéis aquí. Tenéis la mezquita en negro, el edificio gótico que está debajo. Encima es superpuesto un calco a escala, porque están las cotas del plano de Vidaurreta, y aquí me he permitido inventarme cómo hubiera sido una elección gótica normal. Es decir, un arquitecto gótico normal, no Isam Barte, quizás hubiera elegido una cabecera con girola, vamos, con una girola radial. Mientras que en Sevilla lo que se hizo fue esto. Pues van apareciendo los cimientos de la mezquita, los cimientos de la iglesia encima. Aprovecharon los cimientos de la mezquita. Con un edificio 3, 4, 5 veces más alto les dio igual. Había una especie de confianza absoluta en que si algo no se había caído a causa de los cimientos, pues seguiría funcionando. Y ha seguido funcionando. Ahí tenéis la mezquita. Bueno, la mezquita está repetida en la actual Catedral de Sevilla. 10.000 metros cuadrados de construcción. El segundo maestro también lo conocemos, se llama Carlin, Charles Gautier de Rouen, que trabaja en Barcelona, y en Barcelona tiene el mejor dibujo gótico que hay en España. Es un dibujo que lo tienen los curas de Barcelona, convertido en una auténtica porquería, creo que seguirá estando, clavado con unas chinchetas enormes, puesto en la pared, que no se lee ya nada porque se ha ido perdiendo por la mala exposición que tiene. Está en tan malas condiciones que hasta las copias están en malas condiciones. Aquí tenéis la copia del siglo XIX, que ya nada más que se conserva un ejemplar, a pesar de que se hizo a imprenta, y que, bueno, es lo que nos da una idea de qué se tenía que ver en aquel dibujo gótico. En época de Carlin, que es hasta el año 46, llegan a hacer lo que está en azul, que es la década de los años 30, lo que está en rojo, que es la década de los años 40, en los que él interviene, y lo que os traigo y lo paso todo a vuela pluma, es que tenemos todos los dibujos. Tenemos los nodos, que son esas personas, y sobre todo tenemos qué les vincula a ellos entre sí, qué les vincula a los canteros que están trabajando. Pensad que en la Catedral de Sevilla los canteros eran como la legión extranjera, es decir, nada más que hay un solo cantero que era de Sevilla, y seguramente sería la segunda generación. Todos eran de cualquier lugar de Europa y cualquier lugar de la península, incluido todo el arco mediterráneo, y llegan a Sevilla atraídos por una cosa: dinero, dinero y dinero. Una capacidad infinita de reunir dinero y gastar dinero. Incluso todavía en Sevilla estamos pagando el dinero de los que se decidieron gastarse en aquella época, aún somos deudores. Pero hemos ido encontrando los planos. Ahí los tenéis en ese crochet, sus dibujos. Los tenéis en el sepulcro de don Juan de Cervantes, que están todos los dibujos, porque hemos desmontado el sepulcro entero. Lo tenéis en las cubiertas. Las cubiertas que son curvas no tenemos nada dibujado, porque claro, ¿quién se pone a dibujar en una superficie que no es plana? Pero en las laterales, que sí están planos, tenemos rayas por todas partes. Esas rayas las hemos repasado con tiza. Luego de repasarlas con tiza, las hemos repasado con tinta, con pintura de la que se disuelve en agua, prácticamente ya no queda nada, porque la raya es lo que está en medio de las dos rayas blancas. Y se produce esto, y se produce esto. Tableros de dibujo de ciento y pico de metros cuadrados. Y tenemos 1, 2, este es más tardío, 3, y acaba el minuto ya, este seguro. Y acaba de aparecer el último tablero. Depende del día. Si uno va a la catedral una mañana muy temprano, es posible que vea más cosas de las que ve al mediodía, porque el sol rasante te está permitiendo apreciar el rasguño. O hace 4 o 5 años encontramos otro, y lo encontramos otro que maravillosamente tiene hasta fecha.
Ahí tenéis el plano de Bidaurreta. En el plano de Bidaurreta tenéis el cimborrio, es decir, el centro de la catedral. Tenéis el altar mayor con el altar dibujado. Mirad que este es una bóveda de tercelete. Los terceletes en 1433 es ya algo un poquito antiguo. Los había en Guadalupe, los había en Pamplona, había en muchos lugares. Pero lo curioso es que en Sevilla lo que se construye no está el tercelete en el centro, sino que está el tercelete sobre el altar mayor. Y si eso tenía que estar aquí, no es para extrañarse que en el tablero de dibujo más próximo, que es la azotea plana más cercana, esté este dibujo. Las letritas y los numeritos son obviamente nuestros para poder entendernos. Está este galimatías. Este galimatías es exactamente esto, los arcos principales que hacían falta para una bóveda de terceletes. Esto lo hemos desplegado entero, es posible encontrarlo completo y finalmente lo que tenemos es que uno de los arcos, por ejemplo este, es uno de los que están atravesando de lado a lado. Nada más. Me hubiera gustado contaros esto más despacio. Me hubiera gustado entretenerme mucho. Lamento no haber medido bien mis tiempos, pero es que eran muchas cosas las que tenía que contar. Muchas gracias.